Se han escrito muchos libros acerca de Dios y se seguirán escribiendo sobre su carácter, sobre su naturaleza, sobre su propósito y su voluntad. Es más, se pueden leer esos libros, pero a la vez no conocerle. Son las palabras de David Wilkerson, un famoso conferencista, evangelista, maestro, pastor, pero sobre todo un gran hombre de Dios, en su última conferencia dada en el Perú. Al escuchar estas palabras no podemos menos que reafirmar la veracidad de la misma, sobre todo si consideramos el tiempo en el que vivimos, donde mucha gente dice conocerle y sin embargo vive de espaldas a Dios. Pero esta actitud en el hombre no es propia solamente de la iglesia y de la sociedad de este tiempo, sino es una actitud propia que a lo largo de la historia el hombre ha expresado en su vida. Un ejemplo claro lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, a partir del versículo 13, cuando narra esta historia, que en un determinado momento había unos judíos exorcistas ambulantes, quienes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían, dice, espíritus malos, inmundos, diciendo: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y estos hombres eran, dice, 7 hombres, hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes. De pronto el espíritu malo, el demonio, los confrontó y les dijo: sé quién es Jesús, y a Pablo conozco, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y saltando sobre ellos, dice, pudo más que ellos, de tal manera que estos 7 hombres tuvieron que huir desnudos y heridos. Ahora, esto me lleva a preguntarle a usted, y le rogaría que sea usted honesto y sincero, porque es una pregunta que queda entre usted y Dios. ¿Conoce usted al Señor? ¿Le conoce realmente? Al final de esta pequeña meditación voy a hacerle esa misma pregunta. Quizás usted crea que sí, pero ¿le conoce realmente? Muchos dirían, y se pregunta probablemente usted también, ¿cómo es posible que los hijos del jefe de los sacerdotes, Esceva, no conocieran de Dios? Histórica y culturalmente sabemos que los judíos eran instruidos en Dios desde muy pequeños, y sin embargo ellos no le conocían. Al respecto le voy a pedir me acompañe por favor al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Como está escrito, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto nos habla de la irrealidad y el engaño en que muchos judíos en aquel tiempo vivían, en el que se justificaban delante de Dios, en la idea que tenían de conocerle a través de las cosas que hacían por y para Dios. Pero él decía: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es posible, por un lado, que la gente piense que conoce a Dios, y por otro lado que Dios diga que no. Pues sí, y la clave está en la palabra conocer. Debemos entender que en el griego este término conocer es expresado en más de 10 palabras, cada uno con un énfasis diferente, pero de manera particular en este caso se toma el griego ginosko, y esta palabra ginosko, conocer, es tomado además prestado del pensamiento hebreo en el Antiguo Testamento, que se le conoce con el término yadé,
¿Y qué significa? Tanto en el griego, en este caso particular, y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios, en Génesis le dice a Adán que conozca a Eva, su mujer, y tengan muchos hijos, esta palabra conocimiento lo relaciona inclusive con la intimidad sexual de Adán con su esposa. Porque lo que está buscando enfatizar no es solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental de una relación personal e íntima con esa persona. Quiero poder ilustrar este aspecto de una manera práctica para que podamos entenderlo un poco mejor. Los que somos padres, los que somos esposos además, podemos entender este aspecto, y los que no también en su lugar, en su papel de hijos también pueden entenderlo. A través del tiempo, Dios me ha permitido poder desarrollar una comunicación no verbal con mi esposa y con mi hijo. No necesito que ella me diga una sola palabra, mi esposa, ni tampoco yo, solamente con observar sus ojos, sus gestos y algunas pequeñas acciones que ella puede hacer, puedo entender cuando ella está molesta, cuando ella está contenta o cuando se encuentra triste. Solamente con observar, muchas veces inclusive el silencio de mi hijo, también sus ojos o algunas pequeñas palabras, puedo entender lo que mi hijo necesita en ese momento, lo que anhela, si está triste, si está contento, está deprimido. Y estoy seguro que a ellos les ocurre también conmigo de la misma manera. Existen, les aseguro, muchos libros sobre psicología que hablan precisamente de eso, cómo conocer a las mujeres, a las esposas y a los hijos. No he tenido la necesidad de leer ninguno de ellos para considerarme un experto en el tema. Le aseguro que no existe ningún experto más grande en el mundo, aparte de Dios, que conozca a mi esposa, a mi mujer como lo conozco yo. No existe ni un experto más grande, aparte de Dios y también de mi esposa, que conozca como le conozco yo a mi hijo. De eso se trata. Y para desarrollar ese tipo de conocimiento, no tuve que leer ningún libro. Lo que tuve que desarrollar es una comunión expresada a través de muchos años. Y a lo que se refiere precisamente en el texto de Mateo que acabamos de leer, cuando Dios dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, a estas personas, es precisamente por eso, porque ellos no desarrollaron un conocimiento a través de una experiencia práctica y solamente se limitaron a conocerla a través de letras. Dios quiere también eso de ti. ¿Por qué es importante el conocimiento de Dios? Porque el conocimiento de Dios nos lleva a poder entender, en primer lugar, su carácter y en segundo lugar, su voluntad. Les puedo asegurar una cosa. Mi esposa y mi hijo lo saben sobre todo. Soy un hombre con muchas limitaciones, muchísimas, con muchas debilidades. Mi esposa y mi hijo lo saben, pero también saben que busco sinceramente servir al Señor y que los amo profundamente, tanto que daré mi vida por ellos. Es por ello que basan su seguridad, ellos, de lo que esperan de mí, en ese conocimiento. Si pudiéramos conocer a Dios en esa misma magnitud, podríamos entender su carácter de amor, de cuidado, de misericordia en cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos en este momento. Porque este confinamiento por el COVID-19 nos ha afectado a todos de alguna u otra manera. Hemos perdido nosotros o algún familiar cercano trabajos. Hemos sido nosotros o algún familiar cercano afectados por esta misma enfermedad. Inclusive
Algunos han perdido la vida. Nos ha afectado a todos. Pero si pudiésemos conocer el carácter, entonces, el carácter de Dios, entonces la inseguridad, la duda y el temor, que es una consecuencia de la falta de conocimiento de ese Dios, de tener comunión con Él, desaparecería. Porque el conocimiento de Dios nos da obediencia y seguridad. Y la falta de conocimiento nos lleva a tener duda, temor e inseguridad. ¿Quiere Dios que tú tengas seguridad en Él? ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es expresado, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 20 y 22, cuando Jesús ora por sus discípulos, poco antes de ser llevado a la cruz. Dice Juan 17, 20, 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que tú y yo podamos entender su propósito, su voluntad, que nosotros seamos unos en Jesús, como Jesús con el Padre. ¿Quiénes podemos ser unos en el Señor? El libro de Salmos, capítulo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 32 añade, porque Jehová domina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima con Dios es con los que le temen y con los que son justos. Pero no porque ese temor y esa justicia nazca en nosotros, sino porque ese temor y esa justicia nace a través de nuestra relación con el Señor. Cuando nos relacionamos a través de su palabra, cuando nos relacionamos teniendo tiempo a solas con el Señor. Quiero animar tu corazón, querido hermano, para que si no le conoces como pienses que le debieras conocer, entonces tomes convicción en tu vida y empieces a hacerlo. La relación de comunión que Dios quiere en nosotros no es un tipo de comunión que se desarrolla una vez, porque oramos una vez y luego nos olvidamos, no lo hacemos el resto de la semana. No nos sentiríamos bien simplemente si nuestro hijo o nuestra esposa nos dirigiera la palabra una sola vez y nos dejara de hablar el resto de la semana. Necesitamos relacionarnos todos los días con ellos. Necesitamos hablar de que ellos nos hablen a nosotros, ¿sabe? Dios nos está hablando constantemente a través de su palabra y a través de las circunstancias que Él permite que sucedan. Y está buscando que nosotros recurramos a Él y nos comuniquemos con Él. El problema no es que Él haya cortado su comunión con nosotros. El problema es que nosotros hemos cortado esa comunión al alejarnos de Él, a través del pecado, a través de no buscarle en su palabra y a través de no tener tiempo de oración con Él. Anima tu corazón para que tomes convicción en ello, que en estos momentos de dificultad, que en estos momentos de prueba, tú y yo nos podamos acercar delante de Él. De eso se trata, tener conocimiento de Dios. No solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal y experimental. Que la gracia del Señor, que su amor, su comunión y su bendición sean sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.